The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too Perfecto, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenido entonces a un nuevo Closing Bell de este día viernes 24 de agosto. Son las 3:35 de la tarde, hora de Chile, resta prácticamente una hora con 25 minutos para que cierre el mercado en Estados Unidos y así los futuros alrededor del mundo. Por lo tanto, vivimos horas que tienden a ser cruciales dentro de las próximas, para las próximas semanas y obviamente el cierre de este mes de agosto. En nombre de GH Trading les damos las gracias entonces por asistir y siempre comentarles entonces que pueden participar de nuestras redes sociales, tanto visitando obviamente nuestro sitio web ghtrading.cl, nuestro fanpage en donde ya se están publicando nuevas noticias para todos ustedes a través de Facebook, Twitter en donde damos actualizaciones diarias constantemente del mercado, acá en @atocamposn en Twitter. Y en Instagram, para aquellos que tengan Instagram y poder seguir un poco del día a día, @atocampos. Por lo tanto, ya tenemos que entrar en tierra derecha. Vamos a mirar qué es lo que ha ocurrido esta semana. Ha sido una semana importante en donde se han llevado a cabo las actas, o bien se han presentado las actas de distintos bancos centrales, así es como la Reserva Federal y el Banco Central de Europa han presentado sus temores frente a la guerra comercial que se impone entre Estados Unidos y China, lo que entonces ha significado un desmedro o bien una contracción ligera en la renta variable tanto americana como europea, o bien ha mantenido bajo algunos márgenes de cotización a las acciones del mundo. Por otro lado, hemos visto nuevamente un descenso a lo largo de la semana para el dólar americano, como así lo venía cerrando la semana recién pasada. Lo anticipábamos también en el Watchlist webinar de esta semana, todos los días martes a las 5:30. Por lo tanto, ha sido una semana muy interesante en cuanto a movimientos macroeconómicos. No tan solo esto, sino que también se han venido conociendo cifras. Por ejemplo, comenzábamos la semana en Chile con un Producto Interno Bruto anual de un 5,3%, lo cual deja atrás las expectativas de contracción de un 4%, dejando entonces para incluso las expectativas del mercado que esté cerrando este año con un crecimiento entre un 4 y a un 5% la economía local. Por otro lado, Estados Unidos ha venido presentando cifras que tienden a poner un poco en duda la evolución del mercado y es por eso que lo que comentábamos anteriormente era importante revisar los comentarios de también Jerome Powell en el simposio anual de Jackson Hole, que lo escuchábamos o bien conocíamos sus declaraciones hace 2 horas atrás aproximadamente, en donde confía en la robustez del mercado, en lo robusto que se viene presentando, pero viene obviamente con un poco de cautela con respecto al desempeño que se pueda tener al mediano plazo, y eso es lo que de alguna forma pone una marcha o baja la marcha para el mercado de renta variable para que vaya a buscar nuevos máximos históricos, al menos en sus futuros, como ya lo hemos estado esperando durante los últimos días. En Australia, lo importante que conocíamos esta semana era la dimisión del gobernador australiano, lo cual se ha conocido ya durante las últimas horas que ya tiene un reemplazante. Es por eso que veíamos una alta volatilidad durante las últimas jornadas en el australiano frente a sus principales rivales. Por otro lado, hemos conocido cifras importantes para Canadá, ventas minoristas subyacentes, las cuales se contraen con respecto a las expectativas. También obviamente un crecimiento que da una fortaleza momentánea al canadiense durante la segunda mitad de esta semana. Ya lo comentábamos, cifras relativamente negativas para Estados Unidos, ventas de vivienda de segunda mano se contraían con respecto a la expectativa y los resultados anteriores. Por otro lado, el mercado con respecto a la acta del FOMC sigue confiando en 2 alzas de tasas para este año. De hecho, ya prácticamente dan por un descontado en un 100% la alza para la reunión de septiembre, como también lo hemos comentado en nuestro Watchlist webinar de esta semana, y prácticamente con probabilidades por sobre un 60% para conocer una alza de tasas en la reunión de diciembre o antes de finalizar el año. En Europa, el PMI manufacturero se contrae con respecto a las expectativas, lo cual le ponía un poco en duda el avance o bien el actuar del Banco Central Europeo, que hasta el momento mantendría, por así decirlo, el ritmo que tiene hasta la primavera o la primavera del próximo año o el otoño del próximo año 2019.
Otros datos importantes, cifras de inflación en Japón, las cuales se han mostrado o prácticamente no muestran una variación, por eso que hemos revisado continuamente una debilidad para el yen. El Producto Interno Bruto en Alemania un 0,5%, cifras relativamente positivas para Europa. Y obviamente ya el día de hoy cerramos con las declaraciones de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole, como lo hemos comentado hace algunos minutos. Comentarles, bueno, a lo largo de la semana, aquellos que nos estén escuchando y que estén escuchando la grabación de este seminario, a lo largo de la semana se presenta un reporte semanal, el cual vienen ideas de trading, se hace un repaso los días martes, aquellos que no lo sepan, se hace un repaso los días martes en nuestro Watchlist Webinar, todos los martes a las 5:30 de la tarde, hora de Chile. Y luego de eso, a lo largo de la semana se van comentando muchas situaciones en nuestro chat de traders a través de WhatsApp, el cual tienen acceso exclusivo a nuestros usuarios premium. Pues bien, vamos ya a tierra derecha a revisar los gráficos que nos viene dejando el mercado. Vamos a comenzar esta jornada o bien este cierre de jornada con el S&P, que ya prácticamente se aproxima a nuevos máximos históricos en sus futuros, como lo vamos a revisar a continuación. Vamos a esperar que cargue el gráfico. Lo tenemos cotizando en torno a los 2.875. En el caso de la renta, al menos en nuestro gráfico, tenemos un máximo histórico alcanzado en los 2.878. Por lo tanto, es muy probable que la renta variable, antes de cerrar esta jornada, vaya a buscar un nuevo máximo histórico. Así es por lo menos como se viene presentando el apetito por aumentar los valores de la renta variable a nivel internacional y bueno, particularmente en Estados Unidos. Ya conociendo entonces los datos que resultaban durante las últimas jornadas, parece ser un escenario elocuente el revisar mayores alzas para la renta variable americana. Lo que nosotros veníamos comentando en sesiones pasadas era el riesgo que dejaba de alguna u otra forma este RSI, que venía marcando una secuencia bajista como la marcamos en amarillo, como ustedes pueden ver. Era el trazado que a nosotros nos ponía en alerta para esperar potenciales retrocesos del S&P o de la renta variable en Estados Unidos a partir de la zona en la cual se encuentra. Pero fíjense como el día de hoy ya tiende a romper o bien a superar esta secuencia de máximos decrecientes, por lo tanto dejaría de lado el escenario de riesgo que nosotros estábamos esperando a partir de esta zona, como ustedes van a poder ver en el gráfico mismo, el que se va marcando aquí arriba. Por lo tanto, no esperaría ver contracciones mayores hacia niveles de soporte, como pudo haber sido esta zona, que ya la habíamos considerado en situaciones anteriores, o por lo menos venir a buscar tendencias por acá, en esta zona probablemente, o definitivamente la línea de tendencia que ya viene marcando de mayor largo plazo o bien de mediano plazo en esta instancia. Por lo tanto, seguimos revisando un potencial escenario alcista para la renta variable. De hecho, si nos pasamos a revisar un gráfico de 4 horas, así la presión lo muestra. Inclusive si nosotros trazamos cuál es el escenario que podemos venir a buscar con la sucesión de máximos crecientes para la renta variable, creo que todavía le queda espacio para venir a buscar, obviamente, un nuevo máximo histórico que estaría en torno a los 2.885, 2.890 aproximadamente. Incluso creo que podríamos ver una superación de esta zona si es que el impulso es mucho mayor. Ahora, no debemos dejar de olvidar cómo se viene presentando el RSI. Fíjense, tenemos un valor en el RSI más alto al que tenemos actualmente, por lo tanto también se podrían venir a presentar escenarios de divergencia, algo que no podemos descartar, sobre todo con la evolución que se viene presentando bien, con las situaciones que viene presentando el mercado americano. Otra de las cosas que ha ayudado a que la renta variable a nivel mundial tienda a buscar un nuevo máximo o bien presente un escenario positivo durante las últimas horas es puntualmente el acercamiento y los comentarios que se han dejado entre el acercamiento, ya lo comentaba, entre Estados Unidos y China. Este acercamiento va a poner obviamente sobre la mesa un potencial acuerdo o bien una relajación en esta guerra comercial que se le ha denominado, por lo que podríamos ver inclusive dentro de las próximas semanas un cese, a un alto al fuego, por así decirlo, de la situación que viene acarreando los constantes descensos en la renta variable mundial. Lo vemos a lo largo del año 2018, si podemos mirar incluso a comienzos de este año, lo más importante era, o bien uno de los eventos más importantes, los descensos en las caídas de la renta variable, era esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y soy majadero en repetirlo y comentarlo, que en realidad lo único que nosotros veíamos eran un escenario
en donde se lastraba un potenciales movimientos alcistas de largo plazo, y es por eso que se mantuvo la cotización del S&P por debajo de los 2.800 puntos en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, es una situación más que importante a tener en consideración esta guerra comercial que ha lastrado en reiteradas ocasiones a la renta variable americana y, lo repito, a nivel mundial. Por lo tanto, hay que seguir al pie de la letra lo que se viene dando o lo bien lo que se viene presentando. Al menos técnicamente, que es lo que nosotros bien privilegiamos cuando hacemos análisis en estos closing bell, por sobre todo, es que el mercado todavía tiene espacio y tiene obviamente un escenario técnico positivo que podría venir a buscar nuevos máximos o que podría seguir buscando un aumento en la cotización de la renta variable americana. Incluso, fíjense, en el caso del S&P, ya lo veíamos, estamos muy próximos a los máximos anteriores, tenemos un RSI que todavía no se acerca, o bien está por debajo del 70, por lo tanto, le queda un espacio suficiente como para venir a buscar mayores alzas, y nuestros objetivos de mediano plazo se encuentran en torno a los 3.000 puntos, como ustedes pueden ver, para considerar entonces este escenario alcista para la renta variable americana puntualmente. A corto plazo, antes de mirar el gráfico semanal, fíjense, ya los retrocesos se venían presentando de forma prematura. Aquí podemos ver una caída que se da, un retroceso consolidando potencialmente los avances. Tenemos una vela alcista que incluso lo que podría hacer es consolidar todo este escenario. Voy aquí a limpiar. Es probablemente presentar un escenario de soporte entre este nivel y resistencia en estos niveles, por lo tanto consolidar este escenario, o bien simplemente que esta zona sea el nuevo soporte para el precio a corto plazo. Por lo tanto, cualquier escenario de compras que ustedes quieran hacer, ya sea con intenciones de scalping o bien de buscar potenciales movimientos a favor de Estados Unidos, deberían haber stop de muy corto plazo por debajo de esta zona para tener en consideración para aquellos que estén buscando posicionarse en largo en la renta variable americana. Así que hay que tener mucha atención con lo que viene ocurriendo en Estados Unidos en esta situación o bien en esta zona, que podría dar un salto más que importante, al menos todavía le queda espacio. El RSI no muestra todavía escenarios de agotamiento. Creo que aquí podría incluso venir a subir un poco más antes de presentar un escenario de divergencia. En este sentido, venir acá a buscar un escenario divergente que venga presionando al precio, pero me parece que está muy lejos de ocurrir eso aún, así que seguimos alcista en la renta variable. Creo que cualquier escenario de divergencia que se pueda venir a presentar o que el RSI pueda dejar, van a ser simplemente retrocesos momentáneos hacia líneas de tendencia o bien consolidaciones que el mercado quiera hacer. Incluso la tendencia que nosotros podríamos estar marcando podría ser la siguiente. Vamos aquí a revisar. Aquí tenemos un doble suelo de corto plazo y podría ser esta la tendencia entonces nueva que está marcando el precio a corto plazo para venir a buscar entonces un movimiento alcista en la renta variable. Podría incluso darse una figura de tipo cuña durante la próxima jornada, no sé, hay que obviamente estar evaluando, ver cómo se desarrolla. No me anticiparía a trazar algo como esto, por ejemplo, porque no se viene presentando ningún escenario divergente a corto plazo que nos pueda marcar. Fíjense, este RSI de acá, para que vean el RSI, no es divergente con respecto a este, ni los máximos ligeramente crecientes que se vienen marcando acá. Por lo tanto, no trazaría esta línea como una potencial figura de cuña que nos pueda dar una figura de vuelta. No me anticiparía eso. Por lo tanto, esperaría más que nada el desempeño que el mercado pueda tener y obviamente estar analizándolo en su momento. Me preguntan por acá, las divergencias diarias y mensuales me dan pánico, Renato. Vamos a verlo. Nos comenta Juan. Ya lo comentaba, la divergencia efectivamente era interesante, la que nosotros comentábamos la semana pasada y las últimas 2 semanas. De hecho, en el video que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, S&P en nuevos máximos históricos, comentábamos, era la base de ese pánico que podíamos nosotros o que se podía presentar en el mercado. Fíjate, Juan, lo que viene presentando y lo comentábamos hace algunos minutos. El escenario del RSI era efectivamente divergente, pero aquí esta fuerza o bien esta ruptura, lo que nosotros podríamos realmente considerar era simplemente como que se estaba generando una acumulación del precio para venir a buscar un salto. Por lo general, sí, nosotros debemos considerar técnicamente en la primera lectura este tipo de divergencias como escenarios de caídas que el precio pueda mostrar, pero también de forma alternativa nos pueden mostrar en algunos casos como zonas de acumulación, que el precio efectivamente pierde fuerza
se lateraliza o bien no presenta grandes variaciones hasta que da un salto, da un quiebre en el RSI como lo ha hecho durante estas últimas 24 horas, la última vela diaria que se ve reflejada en el RSI, y que en definitiva da un salto también en el precio. Por lo tanto, sigue siendo aún más divergente. Podríamos llegar a considerar a lo mejor esta divergencia como que no se viene a presentar acá, que se rompe esta, sino que se podría venir a dar, por ejemplo, una situación por acá, por ejemplo, que venga a mostrar una divergencia mucho mayor. Pero para que el RSI llegue hasta esta zona, como lo viene haciendo el precio o bien el valor del S&P, que viene subiendo paulatinamente, creo que deberían pasar 1 o 2 semanas todavía para que el RSI venga a mostrar un nuevo escenario divergente. Ahora, en un gráfico semanal, y con esto ya vamos a terminar con el S&P, no veo ninguna gran divergencia. Todavía las divergencias nosotros las tenemos que considerar cuando se dan cortes importantes en el RSI, cambios de dirección, como por ejemplo podría ser ese es un cambio de dirección. Cuando hay un punto de inflexión, ahí hay un punto de inflexión, esos son puntos de inflexiones, esos son puntos de inflexiones, ese es un punto de inflexión, ese es un punto de inflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay ningún punto de inflexión, por lo tanto no podemos considerar ni siquiera una divergencia todavía. Por lo tanto, al RSI todavía le queda camino para venir a buscar escenarios de sobrecompra y recién venir a presentar una divergencia mucho mayor. Y como hemos visto, los movimientos que viene presentando el RSI no son, o los movimientos del RSI gracias al precio no son tan fuertes, no vienen presentando variaciones tan importantes, por lo tanto el precio fácilmente puede llegar hasta los 3.000 y el RSI aún así seguir subiendo y no mostrar ningún punto de cambio. Y en esa zona, cuando efectivamente hayan velas semanales que muestren cambios sustanciales, recién podríamos a lo mejor considerar una divergencia absoluta o bien una potencial divergencia para la renta variable en Estados Unidos. Espero que obviamente con eso haya quedado un poco más claro. Y esas cosas de alguna forma, Juan, nosotros las vamos comentando en el chat de traders que tenemos para los usuarios premium, así que te invito a que lo puedas consultar a través del sitio web ghtrading.cl. Nos vamos con el oro. Creo que es obviamente interesante hacer un análisis o bien superponer qué es lo que sucede realmente con el oro. Si bien la renta variable, uno se podría decir lo siguiente: cuando la renta variable sube y, por así decirlo, este escenario de pánico es totalmente dejado de lado, ¿por qué el oro sube? En definitiva, ya lo hemos visto durante las últimas 4 a 8 semanas, el oro ha estado comandado puntualmente por las variaciones del dólar. Cuando el dólar ha venido a perder terreno, el oro se aprecia. Cuando el dólar ha ganado terreno, el oro se deprecia, y por eso que alcanzaba valores por sobre los $1.180 la onza, como lo venía haciendo a comienzos de la semana pasada o a mitad de la semana pasada y obviamente los primeros días de esta semana. Por lo tanto, escenarios negativos para el dólar a nivel internacional suponen y bien presentan escenarios positivos para el oro en el mercado de commodities. Ahora, ¿qué es lo interesante? Nosotros en el chat de traders lo comentábamos, que el escenario continuaba siendo aparentemente alcista para el oro, algo que ya se deja en claro durante esta jornada. Hubieron correcciones el día de ayer, lo cual uno de los usuarios tenía posiciones en compra, lo conversamos, le comenté que no era un buen minuto como para estar largo en oro, sobre todo que él operaba en corto plazo, y lo que hizo en realidad fue evaluar cuáles van a ser las medidas que iba a tomar, y en definitiva era un trazado muy interesante que se venía dando bajista y un escenario de corrección. Si nosotros medimos esto, por ejemplo, a corto plazo en este gráfico de 4 horas, con un Fibonacci, fíjense, esta extensión alcista, lo que se gana es que el mercado respetaba el 50% y a corto plazo se generaba un corte en la tendencia bajista que se venía marcando en una hora. Fíjense, acá la tenemos en roja, se hace el corte y luego eso se recupera todo el impulso alcista. Ahora vamos a limpiar aquí un poco el gráfico para tenerlo claro y vamos a pasar al gráfico diario. El mercado lo que hace durante esta semana o bien a nivel diario, alcanza antiguas zonas de mínimo por sobre los $1.200 la onza. Algo que en definitiva da cuenta de que el mercado podría hacer lo siguiente: podría considerar nuevamente esta zona, la que vamos a marcar en amarillo, la que está en púrpura también en el gráfico, como una zona de resistencia, y el precio hacer lo siguiente: llegar hasta acá, desacelerarse en esta zona y caer nuevamente, caer ya sea hasta este punto o bien hasta los mínimos que marcó anteriormente, y aquí podría ser un escenario de consolidación potencialmente, o bien de escenario negativo, seguir subiendo el precio, por lo que también tenemos que estar conscientes
de esta secuencia bajista que el mercado viene presentando. Fíjense acá, que viene por arriba, que la marcamos en amarillo. Por lo que el mercado podría incluso seguir subiendo a lo largo de la próxima semana, venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos, líneas de tendencia, y en esta zona realmente decidir qué hace, si efectivamente la confirma como una continuidad de la tendencia bajista y seguir cayendo en el mediano plazo, o en definitiva hacer, vamos a limpiar acá, hacer esto, venir acá y seguir cayendo en el mediano plazo, obviamente con los zigzag correspondientes, o limpiamos, o hacer lo siguiente, venir a buscar acá, caer hacia la línea de soporte anterior, toda esta zona de los 1200, 1210, y venir a buscar un quiebre en la línea de tendencia y hacer lo siguiente, venir a buscar una confirmación hacia esta zona, que es la línea de tendencia que voy a marcar en amarillo por acá, fíjense, de acá en la zona izquierda del gráfico, que se rompen estas tendencias, hacen ahí unos pullback mínimos, pero si nosotros nos vamos a mirar con una menor temporalidad o mayor temporalidad, voy aquí a cambiarme de gráfico, voy a sacar el plumón incluso, voy al gráfico semanal, lo que podría hacer el mercado en definitiva es venir a confirmar esta ruptura potencialmente. Acá está la línea de tendencia más de largo plazo, aquí intentó mantenerla o aguantarla, y en definitiva venir a buscar acá un movimiento alcista. Fíjense, la vela semanal es totalmente interesante, una vela envolvente que cierra por sobre la línea de tendencia de corto plazo que nosotros estábamos revisando, por lo tanto podrían haber escenarios de recuperación del precio bastante importante hacia antiguos mínimos, medias móviles que podrían venir por acá. Por lo tanto, hay un escenario de recuperación más que importante para el oro que va de alguna u otra forma dando cabida a la debilidad que el dólar a nivel internacional viene presentando y que nosotros ya hemos venido anticipando a lo largo de nuestros webinars, tanto en el Watchlist webinar como en el Closing Bell todos los días viernes a las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, resulta interesante esta situación como para tener en consideración cuáles pueden ser las variaciones del oro. Recuerden que para hacer análisis en realidad, o bien más que análisis y llegar a tomar una posición, uno no puede depender solamente de una temporalidad o bien de tendencias de corto plazo que el mercado puede estar haciendo. Debemos nosotros mirar una imagen en mayor temporalidad, proyectar cuáles podrían ser los escenarios que el mercado podría presentar y luego de eso nosotros actuar y tomar una decisión con respecto a eso. Imagínense nosotros consideráramos entrar corto simplemente el día de hoy o bien durante ya a comienzos de la semana, de la próxima semana, simplemente viendo un gráfico diario en donde el precio llega a escenarios de resistencia o antiguos mínimos que ahora son resistencia y nosotros decidiéramos entrar cortos. No es consecuente, para nada. Si bien tenemos tendencias bajistas que van marcando la pauta, el escenario semanal es mucho más elocuente, en donde nos da un escenario potencialmente alcista o de recuperación mucho mayor para el precio y que da sentido a estos escenarios de venir a buscar los pullbacks hacia líneas de tendencia de mediano plazo, mediano largo plazo, que podrían estar condicionando el comportamiento del mercado. Así que me parece muy interesante esta situación que el oro pueda venir a presentar. ¿Cómo conocer estas ideas finalmente, las que nosotros consideramos como oportunidades, por así decirlo, o ideas de trading a lo largo de la semana? Son publicadas en nuestro reporte semanal en el Watchlist, en nuestra página ghtrading.cl. De hecho, aquí podemos ingresar a la página para que lo puedan revisar, donde están publicados todos los reportes semanales, ghtrading.cl. Nuestros usuarios premium tienen acceso entonces a los reportes semanales. Aquellos que ingresan van a ingresar con su usuario y contraseña, eso ya que lo tenemos predeterminado ya. Ingresamos y tienen entonces acceso a todos los reportes, tanto al último reporte como a los de las semanas pasadas. En el caso de la última semana teníamos el S&P largo o alcista en largo plazo. Se revisan los análisis tanto por las diferentes temporalidades que nosotros consideramos importantes. En este caso dábamos los motivos por qué consideramos alcista en diario, 4 horas y 1 hora, y aquí obviamente con sus respectivos gráficos y potenciales escenarios de movimiento que se venían cumpliendo, la verdad, bastante bien durante las últimas semanas. El dólar americano frente al canadiense, el escenario alcista que nos estuvimos comentando, que no ha resultado de la misma forma que hemos esperado, y lo vamos a estar comentando dentro de algunos minutos. El euro australiano, que en realidad no resultaba de alguna u otra forma
resultaba parcial, ya que tuve que tomar utilidades de forma parcial en la transacción, pero son situaciones que se van comentando también en nuestro chat de traders. Vamos a ver acá. Perfecto. Pues bien, y bueno, a eso sumarle más allá del reporte, el Watchlist Webinar que nosotros tenemos los días martes a las 5:30 de la tarde, y obviamente el chat de traders, como lo hemos comentado por WhatsApp, que ustedes pueden hacerle seguimiento, o bien me pueden, prácticamente estamos conectados de 8 de la mañana con seguridad hasta las 4 o 6 de la tarde aproximadamente. En otros casos también se van publicando otras informaciones, las actualizaciones de las noticias que tenemos, de lo que viene pasando en el mercado y obviamente nuevas ideas. Bueno, creo que es pertinente, más allá obviamente de haber revisado lo que tenemos en carpeta, tenemos que ir a mirar el dólar a nivel internacional. Obviamente la caída del dólar durante las últimas jornadas también ha causado estragos en la condición del tipo de cambio local del dólar frente al peso chileno, que el día de hoy cierra en los 660.62 pesos por dólar, lo que deja un escenario semanal bastante interesante. Aquí lo vamos a anticipar antes de irnos a mirar el dólar a nivel internacional. Una vela bajista que logra cubrir el movimiento alcista anterior, que da un escenario bastante interesante de caída que podría, ya lo vamos a estar comentando más en detalle, que podría en el largo plazo presentar valores hacia la zona o por debajo de los 650 pesos por dólar. Pues bien, dólar a nivel internacional, se vienen cumpliendo los escenarios que hemos comentado en el Watchlist Webinar de este día martes, incluso en el Closing Bell de la semana pasada. Teníamos un escenario potencialmente alcista que comentábamos a mitad de esta semana, que veníamos a recuperar escenarios anteriores, medias móviles, aparentemente en gráficos de menor temporalidad, secuencias bajistas que se vienen respetando muy bien durante las últimas semanas, o efectivamente durante las últimas 2 semanas, y lo vamos a revisar con mayor atención. Pero lo importante destacar es que el precio vuelve hacia la zona de los 95, hacia la zona de antiguos máximos que el mercado viene presentando. Por lo tanto, lo otro importante es que el precio vuelve a esta figura de cuña, que me parece podría seguir dando un deterioro en la cotización del precio. Antes de ir a mirar el gráfico semanal, vamos a ir a mirar el gráfico de 4 horas. Fíjense, el precio vuelve sin grandes fuerzas durante las últimas horas hacia estos niveles, por lo tanto podríamos nosotros considerar esta zona como una potencial zona de acumulación antes de ver un movimiento mucho más claro de la cotización del precio. Pero lo que nosotros comentábamos a comienzo de esta semana, el día martes, era una vuelta de esta situación hacia la media móvil o hacia la línea de tendencia, en realidad, de esta secuencia de máximos crecientes que el mercado venía dibujando, o sea, hasta esta zona, que luego de eso actuaran como escenarios de resistencia, tanto acá como acá, para buscar entonces el deterioro que ya el mercado venía presentando durante las últimas horas. El RSI, al menos en gráficos de menor temporalidad, no nos muestra nada. Es un poco elocuente este último movimiento alcista que viene presentando hacia esta zona. Viene aquí presentando un poco de este movimiento también como circular, por así decirlo, se puede apreciar de alguna u otra forma, pero me parece que no hay ningún indicio de buscar recuperaciones en la cotización, al menos hasta el minuto. Como no hay patrones claros, lo único que uno tiene que hacer en este sentido es esperar el desarrollo del precio, que este se venga moviendo, que nos dé una claridad mucho mayor. Ahora, ¿cómo ir encontrando potenciales de claridades que el mercado nos pueda entregar? Es simplemente desplazándose a lo largo de las diferentes temporalidades. Por ejemplo, si no encuentro ninguna claridad en esto, ya vi que el mercado ha roto líneas de tendencia, y si yo proyecto esta línea de tendencia, o bien esa de corto plazo, puedo venir a buscar esta otra, que se viene respetando bastante bien todavía. Y lo único que ha hecho el mercado cuando rompió este último segmento de corto plazo, el que voy a marcar en amarillo, cuando rompió este segmento, lo único que yo puedo hacer en realidad es lo siguiente: trazar un Fibonacci y que se respetan niveles como el 38.2 en el último impulso alcista. Por lo tanto, es interesante continuar revisando un escenario bajista, sobre todo cuando el precio, tanto a nivel semanal como a nivel diario como a nivel de menor temporalidad, presenta secuencias bajistas a lo largo del tiempo. Si nos vamos al gráfico semanal, ya al cierre semanal, vamos aquí a limpiar un poco, ya el gráfico semanal es mucho más elocuente. Fíjense, velas de cambio en zonas de máximo, por acá lo voy a marcar, velas de cambio en escenario, en gráficos semanales, una vela que logra envolver, esta semana una vela que logra envolver toda la vela anterior, toda la semana anterior, el movimiento alcista. Por lo tanto, eso sugiere que el mercado podría seguir cayendo. Ahora, como la línea de tendencia
sigue siendo alcista. Nosotros lo que tenemos que entonces es esperar que hayan noticias muy importantes que marquen una pauta bajista, que haya un quiebre de esta situación. Por lo tanto, uno no puede pretender ir corto a partir de ahora. El mercado ya ha presentado un descenso y uno no puede estar esperando que el mercado siga cayendo porque sí. Efectivamente hay algunas situaciones que el mercado sí espera y nosotros después nos enteramos de que el mercado o lo interpretamos de alguna forma como que el mercado está descontando algo, que el mercado está haciendo esto, por esto y por esto y por esto. Pero por el minuto no tenemos ningún escenario de referencia. Lo único que sabemos es que el mercado, o bien por delante tenemos una decisión de tasa de interés que debería, entre comillas, darle fortaleza al dólar, algo que por el minuto no se ha dado. Ya prácticamente se han asegurado dos alzas de tasas de interés para lo que resta de año por parte de los miembros de la Reserva Federal. Por lo tanto, un escenario bajista puede ser un poco confuso. Entonces, ¿qué podríamos nosotros esperar de todo esto? Simplemente esperar mayor cantidad de datos, que lo que venga a pasar en realidad es que el mercado nos está diciendo algo, no quiere tener un dólar alcista, no quiere tener un dólar fuerte. Entonces, ¿qué podría hacer? Que las cifras macroeconómicas que se vengan presentando de cara, obviamente, a la próxima reunión de política monetaria, las cifras importantes como las de inflación, crecimiento, empleo, tienden a ser relativamente negativas, que la inflación no suba tanto, lo que entonces esto significa que la Reserva Federal no se va a ver en aprieto o bien presionada a subir su tasa de interés más de lo esperado. Por lo tanto, va a tener un poco más de calma en eso, y eso entonces tendería a debilitar el dólar, y nosotros simplemente esperar una alza de tasas más este año de 2018, y eso debilitaría el dólar. Por lo tanto, las cifras macroeconómicas podemos seguir atentos a esta para ver cómo nos podrían dar en desplazamiento. Si las cifras son negativas, el mercado podría comenzar a descontar que solamente va a haber una alza de tasas de interés en Estados Unidos de lo que resta de año, y por lo tanto darnos este escenario bajista. Recordar entonces que este mes de agosto, lo que nosotros estuvimos comentando en seminarios anteriores, voy aquí a pasarme a otro gráfico para que lo puedan ver, era lo siguiente: un gráfico semanal y un gráfico mensual. Fíjense, el gráfico mensual sigue respetando antiguos máximos, los mismos máximos que son velas de indecisión, que por lo tanto podrían darnos un escenario de retroceso para la cotización del dólar en el mediano y largo plazo hacia medias móviles que vienen actuando por acá como escenarios de soporte, o bien venir a buscar mínimos por acá, como ya lo hemos comentado, o mínimos por acá, como también lo habíamos comentado en seminarios anteriores. Por lo tanto, el escenario de retroceso de mediano y largo plazo que nosotros estamos esperando para el dólar se viene cumpliendo, o bien se viene dando de acuerdo a nuestras expectativas. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros esperar? Que si el mes de agosto cierra por debajo de los 95, o inclusive con un escenario negativo por debajo de esta vela, del inicio de esta vela, ya nos debería dar una pauta bajista en el mediano y largo plazo que nos lleva a revisar un dólar a nivel internacional en este sector. Por lo tanto, seguiría confiando a que el euro podría seguir buscando terreno, las monedas un poco más riesgosas en general, tanto el neozelandés como la libra o el canadiense, podrían seguir buscando terreno. En el caso del dólar frente al yen, el yen hay que revisarlo obviamente de forma particular, porque no es un instrumento que se pueda, o bien una moneda que se pueda apreciar del todo, considerando los efectos negativos que ha venido presentando su economía, o que todavía no se presentan escenarios positivos. Por lo tanto, me parece que es interesante el estar atento a esta situación en el largo plazo para el dólar a nivel internacional. ¿Qué es lo importante de revisar esto, estimados, o aquellos que participan el día de hoy en el seminario? De revisar escenarios de largo plazo. Uno puede decir, oye, pero yo estoy haciendo trading o estamos haciendo trading, ¿por qué me va a interesar a mirar el gráfico mensual? Porque en definitiva, lo que yo voy a estar atento al gráfico mensual son a estas cosas. Por ejemplo, fíjense en el RSI, un RSI bajista que podría marcar una pauta bajista en el mediano y largo plazo, o sea que la fuerza del precio se pierde, y esta eventual caída podría ser incluso mucho más agresiva. No ver una caída solamente hasta acá, hasta la línea de tendencia que el mercado viene dibujando, que es esta. No podría haber una caída acá, sino que incluso podríamos ver lo siguiente: que haga esto el mercado, que haga esto el mercado, y que en definitiva haga esto, y venga a buscar todas estas zonas de mínimo, o esta zona aparentemente, venir a buscar un escenario de caída en el dólar a nivel internacional. Recordar también en el largo plazo que a los gobiernos republicanos les conviene tener un dólar a nivel histórico. Los gobiernos republicanos siempre han tenido un dólar débil, o han gustado de un dólar débil a nivel internacional. Fíjense, lo mismo podemos analizar en el RSI.
disculpen, con un Fibonacci, el precio respeta la zona del 50%, alcanzó el 50% y tiende a retroceder, ya resta prácticamente una semana para que cierre el mes de agosto, el valor está en torno a los $95, los 95 puntos, por lo tanto es interesante el revisar un escenario potencialmente bajista para el dólar, y eso nos marca la pauta entonces de cómo nosotros tenemos que jugar las posiciones en el caso del dólar, si vamos a ser alcistas, si vamos a ser bajistas, a qué situaciones nos vamos a entender. Si estamos revisando obviamente este escenario alcista que mirábamos, obviamente tenemos que esperar que el mercado rompa esta línea de tendencia para nosotros estar realmente cortos en el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, sí, podríamos estar buscando corto en este minuto, pero es mucho más riesgoso estar corto en este minuto. Fíjense que si el mercado efectivamente presenta cifras macroeconómicas positivas a partir de los próximos reportes, el dólar podría considerar esta zona como escenario de soporte y presentarnos un escenario totalmente distinto, que el mercado haga esto, por ejemplo, que vaya a buscar un nuevo máximo. De hecho, si nosotros medimos, por ejemplo, con un Fibonacci, también nos deja en un interrogante que el mercado está en torno al 61,8%, por lo tanto, si llega a respetar esta zona o si la llega a perder, es un punto de inflexión importantísimo para el dólar a nivel internacional y una referencia que nosotros vamos a estar siguiendo en el chat de traders o bien en los análisis que estemos compartiendo en los reportes semanales. Así que se los dejo obviamente como algo interesante. Lo ideal es en 95.31, nos dice Juan. Puede ser para ir cortos, dice tú, Juan. La verdad que no sé si es para ir cortos o no. Efectivamente, lo que podríamos estar buscando, por ejemplo, acá, en un gráfico de 1 hora, es una figura de tipo correctiva, fíjense. Hacer lo siguiente, hacer el siguiente experimento. Trazar acá la línea de tendencia que teníamos inicialmente, que es esa. Sí, es esa. Que el mercado obviamente viene respetando esta secuencia bajista y acá, por acá en esta secuencia de mínimos, podríamos estar considerando esta secuencia que el mercado esté haciendo, fíjense. Incluso lo siguiente, fíjense lo que aparece en esta instancia de hacer este tipo de análisis. Fíjense lo que podría resultar un potencial hombro, cabeza, hombro, que cuando el mercado llegue acá, siga respetando la línea de tendencia, la media móvil también le ofrezca resistencia, zona de oferta importante en estos niveles, por lo tanto, podría darse un quiebre y venir a buscar valores por debajo de los 95 ya de forma mucho más considerable. Por lo tanto, esta línea de tendencia o bien esta potencial línea de tendencia es la que nos podría estar marcando la pauta para considerar las variaciones del dólar a nivel internacional durante las próximas jornadas. En el caso de uno de los instrumentos que comentamos en nuestro reporte semanal, el euro frente a la libra, un nuevo máximo semanal para el euro frente a la libra, como ustedes pueden ver, posiciones de compra que lo comentábamos en el watchlist de webinar de esta semana. Afortunadamente mantuve mis posiciones de compra en largo el euro libra, un cierre semanal, el gráfico semanal, un cierre semanal positivo. Lo que nosotros veníamos comentando, en definitiva, voy a sacar aquí las líneas de precios de la orden. Lo que nosotros veníamos comentando era en realidad la ruptura en primera instancia de este escenario de consolidación que venía acá y rompe. Por lo tanto, la proyección de esta figura es la siguiente: consolidación ahí, y por lo tanto deberíamos venir a buscar las zonas de máximos que el mercado ya ha venido registrando en el tiempo, tanto esos máximos como esa zona o estos niveles aparentemente en los cuales se encuentra. A mi parecer, el escenario a nivel fundamental es mucho más óptimo para el euro, sobre todo en donde el Banco Central Europeo decidió mantener no participó de Jackson Hole o bien de los comentarios de Jackson Hole este año, por lo que entonces nos deja un escenario un poco más tranquilo y seguir revisando las cifras macroeconómicas que son volátiles, son cifras positivas, son cifras negativas, dependiendo obviamente de la época del año, pero son situaciones muy interesantes. Por lo tanto, seguimos revisando un escenario alcista para el euro frente a la libra, enmarcado en un escenario alcista de mediano plazo, como ustedes pueden ver, máximos y mínimos crecientes que el mercado viene dibujando en este segmento, un canal alcista bastante claro. Aquí lo pueden ver. Y lo interesante que podría dar para aquellos que no hayan entrado todavía en euro libra son potenciales divergencias que el mercado pueda mostrar en estos máximos del RSI, fíjense. Acá y acá, si es que obviamente hay quiebre, si no, si es que el mercado viene a buscar un nuevo máximo en el RSI, ya obviamente hay que dejar de lado. Por lo menos el precio sugiere que debería estar avanzando hacia esta línea, a esta secuencia de máximos crecientes. Por lo tanto, podría dar un potencial escenario de vuelta en torno a estos niveles, pero me parece muy raro que lo haga, que hayan vueltas del precio
en estos niveles. Lo único que podría esperar en torno a esta zona, y aquí me paso a revisar un gráfico de menor temporalidad, es que hayan potencialmente escenarios de consolidación en torno a estos niveles. Que en esta zona sea un rango de consolidación para el mercado y que luego de eso sigan habiendo movimientos alcistas para el precio durante las próximas jornadas y obviamente las próximas semanas. Vamos a limpiar un poco, que aquí voy a repetirlo, que entre estos niveles y los máximos que obviamente ya está alcanzando durante el día, porque todavía no reviso el gráfico en una hora, se genera un escenario de consolidación y luego de eso, pum, nos dé el salto a estas zonas de los máximos crecientes o inclusive ver un nuevo impulso o una nueva tendencia que el mercado pueda estar dibujando durante las próximas semanas de transacción. Revisando un gráfico de una hora, creo que hay algunos escenarios divergentes. Fíjense acá, podemos revisar, puede estar hablando entonces de esa potencial caída que el mercado pueda estar mostrando, pero obviamente resta todavía 43 minutos para que cierre la vela de una hora. Sería anticiparse mucho frente a esto, un cierre a nivel diario que es positivo, por lo tanto no es elocuente el buscar posiciones en contra o bien buscar corto o bien posiciones de corto plazo. En algunos casos sí, el mercado cuando presenta este tipo de divergencia en el RSI con respecto al precio y hay vueltas o el precio sugiere cambios, como por ejemplo velas envolventes, velas de desaceleración, lo que generalmente hace es venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos que podría venir por acá. Y eso calzaría entonces con antiguas zonas de máximo y mínimo, que son las mismas que nosotros estábamos comentando para este escenario de consolidación que el precio podría hacer. Fíjense, podría ser esa zona, podríamos llevar esto un poco más arriba. Podría ser esos niveles en los que podría estar considerando el mercado, por lo tanto sería interesante el mirar un potencial retroceso hacia estos niveles antes de seguir subiendo, y aquí es donde uno especula, si el mercado llega hasta acá y este es el último impulso alcista, venir a buscar estos niveles como el 61.8 o el 50% de Fibonacci para buscar compras no sería absolutamente para nada malo. O bien jugar una posición en corto, venir a buscar obviamente una contracción en la cotización, son otras situaciones que obviamente uno puede ir jugando, pero eso va a depender obviamente de la experiencia de cada uno, de cómo va leyendo el precio en su minuto, cuando la vela cierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esto? En realidad, el poder proyectar o analizar es que cuando uno arma reportes o watchlist, por así decirlo, lo que uno está haciendo es planificar su actuar, cómo uno va a enfrentar posibles trades, cuáles van a ser los escenarios adversos o bien positivos que esto pueda presentar. Por lo tanto, a nivel psicológico, a nivel de gestionar mucho mejor el riesgo, es mucho más fácil en definitiva. Por eso que es la idea de los watchlists que nosotros le proporcionamos a nuestros clientes premium, el que puedan acceder a estos reportes, a estas ideas detalladas, y obviamente que las podamos ir solucionando sus dudas a través del chat de traders y obviamente a través del watchlist webinar los días martes. Así que los dejo invitados, así que si tienen dudas puedan hacer llegar sus consultas al correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. Otra de las cosas que obviamente tenemos en carpetas es revisar el dólar yen, por ejemplo. El dólar yen, bueno, viene presentando un escenario de contracción durante esta jornada de día viernes 24 de agosto, ya restando prácticamente unos 40 minutos para que cierre el mercado americano, una sesión negativa para el mercado del dólar frente al yen, en donde respeta estas zonas de máximos anteriores que el mercado venía dibujando, como ustedes pueden darse cuenta, un escenario de resistencia para el precio, una zona de oferta que es importante, en donde anteriormente se iniciaron secuencias de mínimos decrecientes, fíjense, tendencias que el mercado venía registrando. Por lo tanto, es importante esta zona para considerar potenciales vueltas del mercado, y es por eso que la posición de compra que yo tenía a partir del día de ayer por la mañana, tomé utilidades en torno a esta zona y volví a considerar nuevas transacciones en torno a estos niveles, particularmente en esta zona. Fíjese, de hecho con un menor apalancamiento lo que hice fue comprar nuevamente en estos niveles, pensando que se daba un nuevo impulso a partir de esta zona, lo cual no fue esta zona, pero mis stops están por debajo de estos mínimos anteriores, máximos y mínimos anteriores que el mercado ha venido respetando consecutivamente, y como lo vamos a poder ver en un gráfico diario, fíjense.
Un punto de inflexión es toda esta zona, medias móviles que actúan como soporte para el precio, soporte y resistencia, antiguos máximos que el mercado viene dibujando en torno a esta franja verde. Por lo tanto, mi stop necesariamente está por debajo y sigo insistiendo que el mercado del dólar frente al yen, a pesar de la debilidad del dólar a nivel internacional, creo que el yen es mucho más débil en definitiva en el mercado. Y lo que en realidad estoy buscando es, más allá obviamente del fortalecimiento del dólar o bien la debilidad del yen, es que técnicamente el mercado venga a confirmar, haga un pullback a esta ruptura de línea de tendencia, lo cual podría venir en torno a esta zona y que calza con antiguos máximos y mínimos que el mercado viene dibujando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es interesante y sigo revisando este potencial escenario alcista. Ahora, la vela diaria que nos deja el día de hoy es una vela que tiende a mostrar un poco de indecisión, un agotamiento en el movimiento alcista. Por lo tanto, efectivamente podrían haber contracciones en esta variación. Es por eso que lo que considero es que todo este escenario que viene presentando durante las últimas horas podría ser un escenario de consolidación, que el mercado haga lo siguiente, que consolide en torno a estos niveles para buscar un salto potencialmente, o si sigue cayendo como lo ha hecho durante las últimas horas, que venga a buscar la media móvil exponencial y dé un salto a partir de esta zona, obviamente con los movimientos zigzag habituales que esto debería hacer, y venir a buscar un salto hacia esta zona o venir a buscar nuevos máximos por sobre los 113.40 aproximadamente. Entonces, buscando este escenario, lo que en definitiva para aquellos que quieran estar buscando posibles escenarios, van a tener que estar pendientes de qué es lo que ocurre durante los próximos días, y eso va a ser alertado, bien va a seguir siendo comentado a través del chat de traders durante la próxima semana, y muy probablemente va a estar en el reporte de esta semana como una idea puntual donde considerar realmente posiciones de compra, por qué y cuándo, y se le va a hacer el seguimiento pertinente. Y para no dejar esto inconcluso, gráfico diario marca aquí entonces una zona de oferta relativamente importante. Aquí lo marco con una X, zonas de demanda relativamente importante que el mercado muestra. En la media móvil le podría venir a ofrecer un soporte también en torno a estos niveles. Por lo tanto, es interesante las variaciones que el mercado pueda venir a presentar durante las próximas horas para el dólar frente al yen japonés. En el corto plazo, RSI que son bajistas, y es lo que condiciona, lo comentamos, se lo dejamos en un análisis a los clientes a través del chat, así que lo pueden revisar aquellos que no lo han hecho a través del WhatsApp. Vamos a ver, uno de los instrumentos que me queda pendiente el día de hoy es el australiano yen también, que se fue en el reporte de esta semana. El australiano yen lo único que sigue haciendo, y de acuerdo a lo que nosotros teníamos considerado, es nuevos máximos crecientes y máximos y mínimos crecientes que el mercado dibuja. De hecho, aquí podemos corregir nuestras líneas de tendencia, podemos aquí trazar los nuevos máximos que el mercado dibuja, incluso hacer canales alcistas que el mercado esté considerando potencialmente, pero obviamente la desaceleración continúa en torno a estas zonas de máximo. La idea es una idea de ir cortos a largo plazo. No voy a entrar más en detalle porque es una idea que todavía está en desarrollo, todavía obviamente no se concreta. Yo tomé una operación en corto el día de ayer, lo cual me sacó por un stop que tenía un riesgo menos de un 1%, que estaba por esta zona el stop. De hecho lo voy a marcar para dejarlo de forma transparente. Déjenme revisar el historial. Ahí está. Menos 59,4 pips, como ustedes pueden ver en pantalla, una operación que no fue muy arriesgada, la verdad. O sea, mantuve al margen el riesgo en esta transacción, prefería darle un poco de... lo que hice en realidad fue darle el beneficio a la duda que los caídas podían continuar o pudiesen haber ido continuando a favor del yen durante las próximas horas, algo que en realidad no se dio. A nivel fundamental, lo que me jugó en contra fue el que hubiesen renombrado a un nuevo miembro en Australia, y eso le dio una fortaleza nuevamente al australiano, pero el australiano no supera o no cierra por sobre los antiguos máximos, como ustedes lo podían ver en pantalla. Por lo tanto, es una situación en la cual no tiende a ser un escenario riesgoso para nosotros. De hecho, lo único que nos deja a nivel semanal es una vela que continúa siendo alcista, como ustedes pueden ver, parte de lo que nosotros veníamos comentando de las posibilidades que se dan, incluso una recuperación mucho mayor en la cotización del australiano frente al dólar, del australiano frente al yen,
que fuese a venir a buscar, por ejemplo, este patrón de caída que viene mostrando. Lo voy a señalar por acá. Este patrón de caída que viene señalando, fíjense. Por lo tanto, puede haber una recuperación hasta estos niveles y a partir de esta zona realmente dar una caída. Pero obviamente ya lo tenemos, lo vamos a estar comentando en su momento cuando esté dando una mayor seguridad en una posible transacción en el australiano frente al yen. Pues bien, el resto de los análisis los vamos a dejar para el reporte de esta semana, el watchlist de esta semana. Comentarles también que pueden tener acceso a un mentoring one-to-one, en donde se hace un repaso de todos los aspectos del trading, tanto análisis técnico, fundamental, gestión y psicología, pero a un nivel ya más práctico, obviamente desde la experiencia de ustedes poder aplicar el por qué tienen que considerar el trading como un negocio, miles de factores obviamente que ustedes en la actualidad probablemente no están considerando, que en realidad los lleva a perder dinero constantemente. Por lo tanto, les dejo el mentoring para que lo revisen. Si tienen dudas con respecto a esto, me las pueden hacer llegar. Son 4 módulos, por así decirlo, con la materia prácticamente básica que uno puede considerar, que es el análisis técnico, análisis fundamental, gestión y psicología, pero como les decía, desde un punto de vista práctico, son 4 sesiones cada una de 1 hora a 1 hora y media. Y luego de eso son 2 sesiones de live trading full day, que son 2 sesiones en las cuales, o 2 días completos en las cuales nos conectamos de forma online y yo les comparto mi pantalla y ustedes me pueden ir haciendo consultas también en vivo de los análisis, ir compartiendo análisis, preguntándome, etcétera. Y esto está también dentro del paquete del mentoring one-to-one. O bien, si desean tener una sesión de live trading full day, me pueden hacer las consultas a través del correo electrónico a renato.campos@ghtrading.cl. Si desean tener un día completo de trading conmigo, me las pueden hacer llegar, así que el correo está abierto para hacer sus consultas y que podamos comunicarnos al respecto. Voy a dejar simplemente pendiente ya para en realidad el reporte de esta semana, el análisis del dólar frente al peso chileno. Los clientes obviamente van a estar al tanto, los clientes premium van a estar al tanto entonces del análisis del dólar frente al peso chileno, como les decía, el dólar frente al peso mexicano también voy a estar haciendo un análisis, y el petróleo, que ha venido presentando un movimiento alcista durante los últimos días que pone en duda el escenario bajista que nosotros habíamos estado comentando con anterioridad, o al menos todavía, por así decirlo, en stand-by. Otros análisis para hacer, obviamente para hacerlos, me los pueden hacer llegar a sus dudas a través del correo electrónico a renato.campos@ghtrading.cl para aquellos que sean miembros premium de la suscripción del watchlist. Y esta suscripción, como les recuerdo, solamente es de 5.000 pesos mensuales, o $10 mensuales para aquellos que quieran ser usuarios premium. Así que se los dejo sobre la mesa. Muchas gracias a todos nuevamente por participar de un nuevo Closing Bell. Tenemos ya entonces algunas ideas para la próxima semana para seguir revisando el mercado. Vamos a mirar cómo se está comportando antes de despedirnos el S&P, que estaba ligeramente en torno a los niveles que lo habíamos dejado últimamente. 2.874, estaba en 2.875 la última vez que lo habíamos visto. Por lo tanto, seguimos revisando un potencial escenario alcista ya a 30 minutos de que cierra el mercado aproximadamente. Pues bien, les agradezco nuevamente entonces por su participación, por estar en este Closing Bell de día viernes 24 de agosto. Ya las proyecciones las tenemos de cara a la próxima semana. A los usuarios premium, atentos al reporte que va a ser publicado este día domingo, que va a contener ideas bastante interesantes, tanto de corto como de mediano y largo plazo. Y si quieres obviamente acceder a mayor información, al correo electrónico, a las redes sociales, atentos todos aquellos, y obviamente aquellos que se quieran sumar al watchlist, hacerme las consultas a través del correo electrónico como es habitual, o suscribirse a través de nuestra página. Muchas gracias a todos, nos vemos el martes en el seminario del watchlist webinar, y el próximo viernes obviamente en un nuevo Closing Bell como es habitual a las 3:30. En redes sociales, @atocamposn en Twitter, GH Trading en Facebook, @atocampos en Instagram, para que tengan información constantemente. Muchas gracias entonces nuevamente y nos vemos la próxima semana.